Capítulo 7. Las doctrinas originan discípulos. Los capítulos previos han examinado el concepto de que la base de la misión adventista es su cumplimiento de la Gran Comisión, en el contexto del pronto regreso de Jesús. También hemos observado que el objetivo de la misión adventista es producir discípulos genuinos que estén preparados para el advenimiento. Esta interpretación de la misión ha evolucionado debido a la percepción adventista de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 12. Creemos que el cumplimiento de este mensaje es especial responsabilidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el capítulo anterior, se mencionó que Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5, describe a un pueblo que está listo para el advenimiento y que los versículos 6 al 12 describen el mensaje que es dado a fin de producir un pueblo tal. Ahora deseamos examinar Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12, en un intento por descubrir cómo es que las doctrinas proclamadas en el mensaje de los tres ángeles crean el pueblo discipulado de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5. El primer ángel comienza su mensaje con la proclamación del Evangelio eterno. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El mensaje usado aquí tiene reminiscencias del de la Gran Comisión. Esto indicaría que el mensaje de los tres ángeles es una ampliación de esa comisión según ha de cumplirse en los últimos días. El mensaje comienza con un anuncio del Evangelio eterno, el mismo mensaje evangélico que ha sido proclamado desde el comienzo del tiempo. El Evangelio no cambia. El mensaje indica que al final del tiempo, justo antes del advenimiento, el mismo Evangelio que fue predicado al comienzo del cristianismo necesitará ser proclamado con poder. El adventismo, primero y principal, tiene un mensaje evangélico que dar al mundo. A pesar del énfasis de este libro en el discipulado como prerequisito para el bautismo, esa no es la base de nuestra salvación. Solo Cristo es nuestro Salvador. Lo que estamos propugnando aquí es un cambio, no en la base de la salvación, sino en la metodología de la evangelización, para que esté más orientada hacia el discipulado, en vez de que simplemente llame a un pueblo a una aceptación inicial de Cristo. El evangelio que proclamamos debe incluir un compromiso con Cristo como Salvador y Señor. Debemos pedirles a los nuevos conversos que entren en un discipulado radical con aquel que han aceptado como Salvador. El Evangelio es la buena nueva de que Jesucristo perdona los pecados de las personas en virtud de su muerte en la colina del Gólgota. Es una noticia sumamente buena. Los seres humanos no podemos hacer nada para lograr el perdón del pecado. Solo el sacrificio de Cristo puede lograr eso. Los pecadores son hechos justos no por las obras que realizan, sino solo en virtud de la sangre derramada de Cristo. Los adventistas no deben predicar un evangelio nuevo. Si hemos de cumplir con Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12, entonces debemos predicar el evangelio eterno de salvación solo por gracia. Podemos hacerlo en el contexto
del pronto regreso de Cristo, pero no debemos atrevernos a agregar nada a la base de la salvación, que es sólo la fe en Cristo. El discipulado debe lograrse no como la base de la salvación, sino como un fruto de la salvación. El primer paso para preparar un pueblo que esté listo para el regreso de Cristo es conducirlo a los pies de la cruz y a la aceptación plena de Jesús, que los viste con las hermosas vestiduras de su justicia inmaculada y los salva del pecado. Ellos consiguen esta justicia no por méritos humanos, sino solo por medio de la gracia de Dios. Una vez que las personas han sido conducidas a una relación salvífica con Jesús, deben ser discipuladas. La primera etapa del ser discípulos implica un compromiso por parte del nuevo cristiano a entrar en una vida de discipulado, que implica la restauración a la imagen de Dios. Sin embargo, esa imagen ha sido arruinada por el pecado. Génesis, capítulo 3, versículo 6, declara que los seres humanos pecaron incluso antes de compartir el fruto prohibido. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, y también él comió. El pecado se originó en la mente de Eva antes de que ella realizara el acto visible. Comer del fruto fue resultado natural de su naturaleza caída. Así, la humanidad, que había sido creada a la imagen de Dios, cayó física, mental y espiritualmente de esa imagen. Físicamente Eva vio que el árbol era bueno para comer. Espiritualmente vio que el árbol era agradable a los ojos. Los ojos son un símbolo de la naturaleza espiritual. Y mentalmente, ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. La caída de nuestros primeros padres fue completa, física, mental y espiritualmente se habían apartado de la imagen divina. Las tentaciones de afuera ahora hallaban una cuerda resonante en los corazones humanos y sus pies se volvían imperceptiblemente hacia el mal. El resultado de la caída de la naturaleza humana fue el pecado. El plan del discipulado que Jesús desea implica la restauración completa de los seres humanos a la imagen de Dios por medio de la obra redentora de Cristo en el Calvario. Jesús entró en la historia humana como el ejemplo perfecto. Su deseo para la humanidad es nada menos que la restauración total a la imagen de Dios. Sin embargo, esta no es una restauración basada en las obras, sino una restauración que solo es posible por la victoria del mismo Jesús. En el desierto de la tentación, Jesús recorrió el mismo terreno en el que fallaron nuestros primeros padres y proveyó una victoria total y completa sobre el enemigo. Al vencer la primera tentación, convertir las piedras en pan, ganó la victoria física. Mientras que la humanidad había caído por el apetito pervertido, Jesús ahora había ganado la victoria sobre el apetito pervertido para la raza humana. Al aceptar su victoria, podemos ser restaurados físicamente a la imagen de Dios. En la segunda tentación, en la que Jesús se negó a arrojarse del pináculo del templo, ganó la victoria mental para la humanidad. Resistió la tentación del orgullo presuntuoso
que es la misma esencia de esta tentación: realizar un acto milagroso para que la gente lo proclame como el Mesías, solo para beneficiar su orgullo personal, habría sido exactamente la elección contraria de alguien cuya mente estuviese totalmente restaurada a la imagen de Dios. Al compartir su victoria, también podemos ser restaurados mentalmente a la imagen de Dios. En la tercera tentación, Jesús ganó la victoria espiritual al rehusar inclinarse en falsa adoración. El centro de la falsa adoración es la adoración a uno mismo. La esencia del pecado se centra en la exaltación del yo, que fue el centro de la rebelión de Lucifer. Constantemente deseaba exaltarse a sí mismo. Al aceptar la victoria de Jesús sobre el orgullo espiritual, podemos librarnos de la adoración a la criatura y verdaderamente experimentar la adoración al Creador. La victoria de Jesús fue completa en todos los aspectos: físico, mental y espiritual. Todo lo que perdió Adán en el pecado fue totalmente restaurado en Cristo. Él ofrece su victoria a quienes aceptan el Evangelio eterno. Tiene derecho a ofrecérnosla a causa del Calvario. De este modo, la victoria de Cristo deja de ser meramente la batalla de una persona con el pecado hace 2000 años. Todo individuo que acepta a Jesús tiene el supremo privilegio de entrar en un discipulado radical con Él y reclamar su victoria como propia. El propósito del Evangelio eterno es implantar la victoria de Cristo en la vida de quienes lo han aceptado como Salvador. Este es el primer paso en el proceso del discipulado para quienes han sido restaurados a la relación de pacto con Dios. Al haber aceptado a Jesús, los nuevos conversos necesitan que se les señale la victoria por la que Cristo desea restaurar en ellos su imagen divina. Jesús no desea salvarnos de nuestros pecados simplemente. Él prevé la victoria completa sobre el pecado para su pueblo por medio de su poder victorioso. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Hace alusión a la restauración a la imagen divina como resultado de la proclamación del Evangelio eterno del versículo 6. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Las tres órdenes de este versículo: teman a Dios, denle gloria y adoren, transmiten un mensaje de restauración predicado en el contexto del Evangelio eterno, en preparación para el regreso de Cristo. El llamado a temer a Dios en este pasaje evoca la definición dada por el sabio Salomón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El llamado a temer a Dios prevé la restauración mental de los redimidos a la imagen de Dios. Requiere que los redimidos sean discipulados al limpiar sus mentes, pensar en las cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, amables y de buen nombre. En una generación del tiempo del fin, donde hay contaminación mental, el llamado al discipulado requiere que quienes hayan respondido al Evangelio purifiquen sus mentes explayándose en los aspectos nobles de su Señor. Al preparar un pueblo para la venida del Señor, no podemos omitir la norma cristiana de la santidad mental.
El adventismo siempre ha defendido las normas elevadas en este sentido. Pero es importante que estas normas sean presentadas como parte vital de la obra que necesita hacerse para preparar un pueblo para la venida de Cristo. En esta era en que Hollywood clama por nuestra atención con toda clase de vicios y pensamientos impuros, debiéramos enfatizar el hecho de mantener limpia nuestra mente en vez de solo propugnar que la gente no vaya a los cines. Limpiar la mente implica todo lo que en este mundo llame la atención de una persona. Lo que podría apartar la mente de Cristo debe ser desechado. De este modo, la norma de la reforma mental se vuelve un tema con más implicaciones que si uno asiste o no a los cines. Cuando se propugnan estos principios, la mayoría inmediatamente comienza el proceso de reforma mental, incluso sin mencionar detalles. Al momento de escribir esto, estoy conduciendo una serie de reuniones evangelizadoras. Hemos abogado por los principios de la reforma mental desde la primera noche. Justo esta mañana, uno de los asistentes mencionó que había decidido dar de baja a HBO y Cinemax de su canal de cable. Nosotros no habíamos mencionado a HBO ni a Cinemax, pero como estas personas comenzaron a ver que Jesús debe tener el control total de sus pensamientos, eligieron eliminar estos canales. Lo que estoy propugnando aquí no es bajar, sino elevar las normas. En vez de simplemente presentar las doctrinas como una fría lista de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, presentamos los grandes principios de la palabra de Dios y dejamos que la gente use sus mentes otorgadas por Dios para tomar las decisiones correctas. Tales decisiones se toman en el contexto de ser discípulos radicales de Jesús que están siendo restaurados mentalmente a la imagen de Dios. La segunda orden de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, invita a las personas a darle gloria a Dios. Si bien hay muchas formas en que los cristianos glorifican a Dios, el apóstol Pablo enumera una que no debiera omitirse. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El llamado a glorificar a Dios se identifica claramente con la restauración física de la humanidad, porque el cuerpo es templo de Dios. Observen que el concepto del cuerpo como templo divino está en el contexto de los redimidos, comprados con el precio del Calvario. El Cristo morador ha hallado alojamiento permanente en el cuerpo de los rescatados por el Señor. Estos redimidos respetan su cuerpo como la morada de Dios, muestran respeto al cuidar sus cuerpos y al abstenerse de la inmoralidad sexual. Es en este contexto donde los adventistas deben defender su filosofía de la salud sobre el cuidado del cuerpo por medio de la abstinencia de lo que es perjudicial y del uso moderado de lo que es bueno. Esto se considera como parte de la restauración física a la imagen de Dios. De nuevo, esto nunca ha de ser presentado como medio de salvación, dado que la Escritura indica claramente que el cuidado del cuerpo es dado solo a los redimidos. Cuando las personas eligen convertirse en discípulos de Jesús y aceptarlo como su Salvador personal,
el paso inicial en el discipulado es comenzar el proceso de restauración a la imagen de Dios. Una parte de ese proceso es la restauración física. Es en este contexto donde debemos presentar nuestro mensaje de salud. Esta es la razón de por qué requerimos que una persona abandone el tabaco antes de bautizarse. Los redimidos, cuyos cuerpos pertenecen a Dios, deben demostrar que Cristo tiene pleno control de sus cuerpos. Esto es parte del discipulado inicial. Si una persona continúa fumando después de aceptar a Jesús, eso indica que no se le ha dado el control total de la vida a Jesús. Darle a Jesús el control total de nuestra vida es la esencia de la interpretación de discipulado por parte de Jesús. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, éste le pidió al joven rico que renunciara a lo que estaba controlando su vida, sus riquezas. Cuando el joven se negó, no pudo llegar a ser un discípulo. Esto no significa que todo el que tenga riquezas deba renunciar a ellas, pero debemos estar dispuestos a entregarle todo a Dios si hemos de ser discípulos de Cristo. El punto de prueba para muchos es el tabaco. La disposición a dejarlo de lado y permitir que Jesús les dé la victoria sobre el tabaco en su vida es una prueba igual a la experimentada por el joven rico. Jesús exige soberanía absoluta y total sobre la vida de quienes desean convertirse en sus discípulos. El mensaje de salud se da en estos últimos días como una prueba de nuestra disposición a que Jesús controle nuestros cuerpos físicos en forma total. La tercera orden de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, es adoren. Este llamado se refiere a la restauración espiritual a la imagen de Dios. Los redimidos a través del Evangelio eterno no solo son llamados a adorar, sino a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Un pueblo redimido es llamado a entrar en relación con su Creador. Esta parte de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, es una cita directa del cuarto mandamiento del Decálogo. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. El mensaje adventista de guardar el día de reposo aquí se considera como parte del mensaje de los 3 ángeles. Los redimidos son restaurados a la imagen de Dios al santificar el día de reposo original de la creación, el 7º. El reposo sabático, al igual que los demás temas de la restauración, no debe ser considerado como un medio de salvación, sino como una actividad de los redimidos que intentan llegar a un total discipulado con Jesús. El día de reposo fue dado a la raza humana no como un símbolo del descanso de la humanidad, sino del descanso de Dios. Los seres humanos redimidos son invitados a entrar en el descanso de Dios al santificar el 7º día. El propósito de este descanso era claro cuando el día de reposo fue dado a los primeros seres humanos en el Edén libre de pecado. De acuerdo con el relato de la creación de Génesis, Adán y Eva fueron creados el 6º día de la semana de la creación. Su primer día completo
en el planeta Tierra fue el sábado. No necesitaban descansar porque todavía no habían trabajado. En cambio, fueron invitados a entrar en la celebración del descanso de Dios, un tiempo para conocer mejor a su Hacedor. Las Escrituras enuncian que la función del día de reposo es proveer tiempo para desarrollar una relación con Dios. Los cristianos que se preparan para el regreso de Cristo desean entrar en el reposo de Dios. Por lo tanto, suspenden su trabajo físico el séptimo día, a fin de dedicar tiempo a desarrollar una relación con su Creador. El sábado tiene mucho más que ver con las relaciones que con cualquier otra cosa. La historia humana ha llegado al punto donde es absolutamente necesario que las personas se tomen el debido tiempo para desarrollar su relación con Dios, a fin de que ocurra el discipulado. El sábado brinda ese descanso. 24 horas cada semana, cuando los individuos están libres de preocupaciones mundanales y pueden dedicar tiempo de calidad para llegar a conocer a Dios. Presentar el día de reposo en este contexto le da más poder que presentarlo meramente como un mandamiento de Dios. Las personas son llevadas a ver que a fin de ser discípulos de Jesús, restaurados a la imagen de Dios, deben tomarse el tiempo debido para dedicárselo a su Dios. Esa es la función del reposo sabático. Nuestras presentaciones evangelizadoras del día de reposo mayormente se han centrado en que es el séptimo día. Como resultado, hemos llevado a la Iglesia a muchas personas que guardan el día correcto, pero no conocen la función del día. Cuando la verdad del día de reposo va unida a la relación con Jesús, asume un valor agregado en la proclamación evangelizadora. La gente comienza a ver la necesidad vital del día de reposo en conexión con el discipulado, en vez de verlo como medio de salvación. Guardan el sábado porque quieren dedicarle tiempo a Dios y saben que una relación con Dios es lo más importante del mundo en los últimos días. Guardar el sábado se ha convertido en un requisito previo para el bautismo en el adventismo. Y está bien que así sea, porque guardar el sábado en forma conveniente dice que las personas permiten que Dios controle su tiempo y que desean ser restauradas espiritualmente a la imagen de Dios. ¿Cómo podríamos bautizar gente que no desee dedicarle a Jesús el tiempo que Él le pide? Negarse a guardar el sábado es negarse a entrar en el discipulado con Jesús. Como no hemos conectado el sábado a una relación con Jesús, la gente no ha captado su importancia. Pero cuando está conectado con una relación con Jesús, la gente ansía guardar el día de reposo de Dios. En este sentido, la observancia del sábado se convierte en una verdad nueva y estimulante para quienes se acercan a Cristo por primera vez. Comienzan a ver a Dios como un ser que desea entrar en una estrecha relación con ellos y pasar tiempo con ellos cada semana en su día de reposo. El llamado del primer ángel, entonces, declara que el Evangelio eterno redime un pueblo para Cristo y comienza la obra de restauración. Requiere una restauración triple a la imagen de Dios por medio de la limpieza de la mente, de mantener el cuerpo con buena salud y libre de inmoralidades sexuales,
y de dedicar tiempo para el desarrollo de una profunda relación con Cristo al guardar el día de reposo. Por tanto, el mensaje del primer ángel básicamente es el mismo que el del llamado de Jesús al que las personas entren en un discipulado con Él, indicando que Él es el Señor absoluto de sus vidas. Hay un aspecto final de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que necesita ser mencionado. La razón del llamado al discipulado restaurador, que es: ha llegado la hora de su juicio. El juicio del que se habla aquí ya ha comenzado. A nuestro entender, basados en la profecía de los 2300 días de Daniel, capítulo 8, versículo 14, este juicio previo al advenimiento comenzó en 1844. Es interesante notar que la declaración del ángel de que el juicio ha comenzado se incluye como parte del Evangelio eterno. En otras palabras, el juicio en Apocalipsis no es inconsciente con el Evangelio. De hecho, es el Evangelio. Es la buena nueva de que Dios está siendo vindicado contra las acusaciones de Satanás. En la actualidad, hay quienes desearían divorciar el juicio del Evangelio, pero el mensaje de los tres ángeles ha ligado estos dos conceptos en forma irrevocable. No se puede predicar el Evangelio en forma correcta si no se predica el juicio. Con todo, los adventistas lo hemos hecho en nuestras presentaciones. Presentamos el Evangelio una noche, y otra noche volvemos a poner a la gente bajo juicio y le quitamos la seguridad de la salvación. El mensaje de los tres ángeles, en contexto, exige una predicación del juicio como parte del Evangelio. Por lo tanto, Dios nos llama a volver a poner el juicio dentro del Evangelio y a poner el Evangelio nuevamente dentro del juicio. El mensaje del juicio debe ser presentado a los que son nuevos en la fe en Cristo. Comprender el juicio bíblico es parte del discipulado inicial. Esta buena nueva ayuda a las personas a comprender el ministerio de Cristo en el santuario celestial, donde Jesús presenta los nombres de los redimidos ante los ángeles celestiales justo antes de regresar a la tierra. Esta presentación en el juicio no es para enterarse quién se salva y quién se pierde. Dios ya sabe eso. El propósito de este juicio es vindicar a los justos contra las acusaciones de Satanás ante los seres no caídos del universo. No debiera suscitar temor, sino regocijo para los justos, porque tienen la seguridad de que Cristo, su defensor, los ha vindicado ante el trono celestial. La interpretación adventista del juicio previo al advenimiento debiera darle a los que son nuevos en la fe en Cristo la seguridad de su victoria final en Cristo. En la Escritura, el juicio siempre es presentado como un tiempo de gran regocijo. Algunas de las máximas atribuciones de alabanza a Dios en Apocalipsis y en toda la Escritura giran en torno de los hechos del juicio de Dios. La razón de esto es que en los tiempos bíblicos el juicio era considerado no como algo a ser temido, sino como un tiempo de vindicación. El juicio bíblico siempre lleva un sentido de vindicación. Dios es vindicado por medio del juicio preadvenimiento, y Él vindica a su pueblo. Por lo tanto,
ellos se regocijan. Ya saben el desenlace de este juicio. La interpretación adventista del juicio preadvenimiento debiera darles a los que son nuevos en la fe en Cristo la certeza de su victoria final en Cristo y de ese modo la seguridad de la vida eterna. Después de haber presentado el juicio en este contexto, en las reuniones de evangelización, he visto que varias personas que escuchaban por primera vez este mensaje salían de la reunión diciendo que por primera vez en su vida habían entendido y sentían seguridad en Cristo. De este modo, el juicio es una parte del discipulado y del Evangelio en el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del segundo ángel advierte en contra de Babilonia y de su fornicación o la falsificación del Evangelio. Babilonia básicamente simboliza a todos los que colocan los méritos humanos y las obras en lugar del Evangelio de la gracia. Babilonia también simboliza a quienes le restan valor al Evangelio al no exigir el riguroso discipulado demandado por el mensaje del primer ángel. La tragedia es que casi todo el mundo ha sido cautivado por el vino babilónico. Por lo tanto, Dios extiende la invitación al pueblo redimido a salir de Babilonia. El llamado de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, es simplemente una extensión del llamado de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, al discipulado auténtico en vez de falso. En lugar de centrarnos en la apostasía del romanismo y del protestantismo en la presentación de Babilonia, necesitamos centrarnos en lo que destruye el Evangelio. Debemos hacerle saber a la gente que en estos últimos días Dios está interesado en que las personas se transformen en verdaderos discípulos. Babilonia dice que se puede ser seguidor de Jesús sin entrar en un discipulado radical con Él. El mensaje del segundo ángel dice que eso es imposible. No entrar en un verdadero discipulado es formar parte de Babilonia, y Dios está llamando a su pueblo a salir de Babilonia. Tercer ángel extiende una amonestación aún más fuerte en contra de la bestia, su número y su marca. Los que responden al mensaje del primer ángel tienen el nombre del Padre, que Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, declara que es el sello de Dios, escrito en sus frentes. Ambos indican que las personas pertenecen a Dios en completo discipulado. En contraste, el tercer ángel amonesta en contra del discipulado falso, centrado en la bestia y en su marca. Tener la marca de la bestia es vivir en discipulado con la bestia, así como tener la señal o la marca de Dios es vivir en discipulado con el Cordero. La amonestación en contra de recibir la marca de la bestia no es solo una exhortación en contra de guardar el domingo. Si el sábado es considerado como un tiempo para relacionarse con Dios, entonces el sábado adquiere un fuerte significado escatológico, porque una relación con Jesús se vuelve profundamente importante al acercarnos al fin de la historia humana. Muchos han sentido que igualar la marca de la bestia con la transgresión del sábado de Dios es elevar al sábado a un grado de mayor importancia. Pero si la función del sábado es ayudarnos a desarrollar una relación con Dios, entonces guardar el sábado se vuelve más importante aún. Transgredir el sábado significa no desarrollar una relación con Dios.
No es de extrañarse que Dios diga que los que reciban la marca de la bestia beberán del vino de la ira de Dios. El verdadero tema en cuestión es el discipulado, entendido como una profunda relación con Jesús. No es solo una relación de días. Sustituir el domingo con su hora de culto por el sábado de Dios es declarar que uno no necesita 24 horas con Dios cada semana. El resultado final es entrar en una relación con el mundo y con su religión apóstata. Esto no niega el hecho de que el papado cambió el sábado y de que sea una señal de lealtad a la Santa Sede. Simplemente le da una mayor dimensión a la marca de la bestia. El resultado de la proclamación de estos 3 mensajes especiales en el contexto del tiempo del fin es la creación de un pueblo donde sus integrantes sean verdaderos discípulos de Jesús. Lo siguen por donde vaya. Guardan los mandamientos de Dios y son fieles a Jesús. Son discípulos en el más exacto sentido de la palabra, porque en realidad hacen lo que Jesús previó en la Gran Comisión. Han sido instruidos y hacen todo lo que Jesús ordenó. Su acatamiento a los mandamientos no es guardar la ley en forma legalista, sino una relación de fe que emana de una relación continua con Jesús, alimentada por el estudio diario de la Biblia, la oración diaria y la observancia semanal del sábado. El propósito de este capítulo ha sido mostrar que la interpretación básica adventista de la verdad bíblica, centrada en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14, prepara un pueblo para el verdadero discipulado. El mensaje adventista del Evangelio de la Gracia, seguido por el discipulado que restaura a las personas a la imagen de Dios por medio de la limpieza de la mente, el estilo de vida saludable y la observancia del sábado para construir una relación con Cristo, conduce al discipulado total. El mensaje de juicio previo al advenimiento está designado para brindar la seguridad de la victoria final de Cristo y de sus seguidores por medio de su obra final en el santuario celestial. Este mensaje ha de ser presentado en el escenario apocalíptico del tiempo del fin, para preparar un pueblo para el regreso de Cristo. Las amonestaciones en contra de Babilonia y de la bestia deben ser vistas como útiles para guiar a las personas a salir del discipulado falso y entrar en el verdadero discipulado. Todo esto ha de ser logrado entre todas las naciones en el contexto del pronto regreso de Jesús. Esta es nuestra misión adventista.